Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11, en México Social. Lo hemos dicho muchas veces, pero creo que no hemos reflexionado suficiente. Nuestra realidad, como quiera que la describamos, desigualdades, pobreza, marginación, vulnerabilidades, requiere, exige mejores gobiernos. Mejores gobiernos que puedan gobernar incertidumbre. Una sensación que vivimos de que las cosas en lo inmediato o lo mediato cada día son más complejas. Por eso me da mucho gusto tener aquí en el estudio a alguien, amigo, sin duda profesor, maestro, doctor, que ha estudiado la difícil tarea de gobernar o lo complejo que es gobernar. Por eso muchas gracias, doctor Eduardo Rivero, de estar con nosotros y poder realmente introducir un tema que es mayor. Recientemente la UNAM decidió, digamos, instalar un programa universitario de estudios de gobierno. Suena sorprendente que nuestra universidad, ¿sí?, haya tomado esta decisión muy recientemente, a menos de un año de meses. Entonces quisiera que empecemos con esta reflexión. ¿Por qué es importante que una universidad, la UNAM, tenga una área específica para comprender, conocer, enseñar, reflexionar gobierno? ¿Por qué es tan importante y por qué esta iniciativa que está hoy yo creo que empezando a darse, era tan importante para nuestra universidad? Bueno, en primer lugar, maestro Mario Luis, muchas gracias por esta gran oportunidad de estar en este espacio tan acreditado, en este espacio que profundiza en temas esenciales de la vida de México. Y muchas gracias por permitirme abordar este tema. El programa universitario de gobierno surge como una iniciativa del exrector Enrique Grauer, a raíz de hacer una reflexión. ¿Por qué las grandes universidades del mundo, desde Harvard, Oxford, Yale, la Sorbona, la Complutense, en fin, etcétera, tenían una escuela de gobierno? Y en México, nuestra querida UNAM no tenía una escuela de gobierno, no tiene una escuela de gobierno. Él estuvo meditando mucho sobre esto y decidió, desde hace aproximadamente 3 años, que empezáramos a trabajar en este diseño sobre la escuela de gobierno. Una de las bases que hubo para este análisis y esta decisión del señor rector es un estudio muy amplio que hay de la OECD sobre las escuelas de gobierno en el mundo. Eso fue uno de los elementos que ayudó en aquel proceso de reflexión. Dimos los primeros pasos formulando un primer diplomado inspirado en la horizontalidad de la universidad, con 2 facultades, Ciencias Políticas y Derecho, después 4 facultades, agregando a Economía, agregando a Catlán y finalmente a Filosofía y a Contaduría y Administración. Esto obedece a esa decisión que el rector Grauer inicia a partir del 1 de enero del año pasado, emite un acuerdo. Y es al entonces secretario general, ahora rector de nuestra universidad, quien con una inteligencia, con un conocimiento tan amplio de la universidad, impulsa el proyecto y logra articular una horizontalidad muy eficiente, demostrando, como lo decía nuestro entrañable el doctor Sergio García Ramírez y nuestro maestro Rolando Cordera, una asignatura pendiente que teníamos de trabajar en la horizontalidad de nuestra UNAM. Es decir, que varias facultades unifiquen, participen, aporten sus conocimientos, sus investigaciones en este tema. El arte de gobernar, como bien lo ha dicho maestro, es un tema altamente complejo
que ya no puede ser enfocado desde una sola perspectiva. Y se requiere la visión, en este caso, de 6 grandes facultades. Todos lo sabemos que en nuestra UNAM la docencia, la investigación, la divulgación que las facultades y los institutos generan es de una altísima calidad, de un gran prestigio, y sumados todos hacen sus aportaciones para impulsar este proyecto. Y en ese sentido, el programa universitario de gobierno, ¿qué vas a realizar? Porque déjame lanzarte la pregunta, ¿por qué es tan difícil gobernar? Bueno, entonces, este programa, ¿cómo vinculas? Porque finalmente, digamos, yo creo que todos los que están oyendo y viendo dan cuenta que es difícil gobernar. Sí. No administrar, gobernar. Sí, sí. Y en ese sentido, este programa, dime cuáles son sus ejes de trabajo para ayudar, pues yo diría, a que los que gobiernan o los que recibimos la acción del gobierno podamos exigir, plantear demandas. O sea, ¿qué va a hacer el programa ante esta realidad de que es muy difícil gobernar? Muy bien. Antes de responder esta tan compleja pregunta, decirte, si es difícil gobernar, también es difícil interpretar, ver cómo podemos aportar. O sea, pensar gobierno es difícil. Claro, por supuesto. Bien. Por supuesto que lo es por lo complejo precisamente de gobernar. Bien. Y cada día más complejo. De lo que pretende el programa, ¿sí? Su objetivo específico es contribuir a dignificar el valor de la política. 1. 2. Contribuir a redignificar el valor del servicio público, de la burocracia. Contribuir para que quienes aspiran o ya ejercen el poder en el ejercicio público, podamos aportar elementos, herramientas que contribuyan a ser mejores gobiernos. Nuestro diplomado se llama justamente Buen Gobierno en Sociedades Complejas. ¿Por qué es difícil gobernar? Bueno, es una pregunta que necesitaríamos, no un programa, sino un seminario. Así es. Para contestarla. Tú lo sabes muy bien, eres un estudioso y experto en el tema. Lo es, yo diría, porque hay factores internos y factores externos que lo problematizan tan agudamente. Los internos, que tienen que ver con quien ejerce el poder, con quien está al frente y es el responsable en la toma de decisiones. Y quien así, ese gobernante está sujeto a una serie de elementos recordemos, de los vicios privados y de las virtudes públicas. Eso es un elemento fundamental, ¿sí? Porque finalmente quien toma las decisiones tiene una serie de elementos que influyen desde la administración del tiempo, la toma de decisiones y sobre todo sometido, no te olvides, de la enfermedad del poder. Pitágoras hace 2500 años descubrió la enfermedad del poder, la hibris, y los gobernantes todos están sujetos a esa enfermedad. Eso es por lo que hace al gobernante. Ahora, por lo que hace a las acciones externas, bueno, hay un sinnúmero de acciones que tienen que ver con cuestiones externas que no están directamente relacionadas con la administración del gobierno, ¿no? Cuestiones geopolíticas, cuestiones en estos casos de una pandemia, del narcotráfico, de muchos elementos adicionales que tiene que sortear y que tiene que gobernar. Entonces, la tarea de gobernarse para poder gobernar, en síntesis. Déjame una reflexión última para irnos al corte. Estamos hablando de gobernar, no de administrar. Claro. Y ahí donde esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Una cosa es gobernar y otra cosa es administrar. Es decir, para gobernar requieres poder y administración. Con solo poder, sin administración,
no es eficiente. Con pura administración sin poder no es eficiente. Y en ese sentido, déjame adicionar algo que tú has escrito, porque tú has estudiado mucho más este tema. Se requiere poder, poder democrático. Sí, claro. Se quiere administración, eficiencia, eficacia, pero también una idea hacia dónde, una idea de futuro. Claro. Que esa es la parte que me gustaría, regresando al corte, hablemos, porque el programa universitario de gobierno de la UNAM no solo tiene esta claridad y esta enorme convicción de vincularse, porque si algo exige gobernar, es una visión de la complejidad, desde todas las ciencias, desde todas las, digamos, de las ideas del mundo. Pero también se requiere tener una visión, una idea. Y lo que ha hecho el programa universitario de gobierno en la UNAM es convocar, yo diría que a expertos del mundo a pensar el futuro. De eso lo haremos regresando al corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Eduardo Robledo. En esta reflexión de gobernar su complejidad hay una gran palabra, una gran dimensión que me gustaría tu reflexión. Se puede gobernar si contamos con el, diríamos, el requisito necesario y único, democracia. Democracia que permita gobernar. En ese sentido me gustaría tu reflexión de este vínculo, complejidad, el poder y democracia. Bien. Recordemos lo que dice nuestro amigo Inenarity, el filósofo político. La mayor amenaza hoy, de la democracia no es la eficiencia, no es la violencia, no es la corrupción. La mayor amenaza de la democracia es la simplicidad. No podemos tener ante sociedades tan complejas respuestas tan simples. Ese es un elemento fundamental, actualizando todos los conceptos que podamos poner sobre la mesa sobre el tema de la democracia a la hora de gobernar. Y en segundo lugar, tenemos que revisar, tenemos que pensar que los conceptos que dieron origen a nuestra democracia, hace más de 2000 años, en el mejor de los casos hace 200, etcétera, que funcionaron tan funcionarios que aquí estamos y que tienen un valor. Tenemos la obligación hoy de repensar, readecuar, reincorporar en una sociedad en donde gobernar en un estado posmoderno, en una sociedad posmoderna y en riesgos globales existenciales, se hace sumamente complejo el acto de gobernar. En ese sentido, déjame introducir, tomando lo que dijiste, hoy nuestra humanidad tiene enormes amenazas. ¿Quién se hace cargo de esto, del futuro? ¿Sí? Cuando tenemos, hacemos de supuesto, gobernantes que tienen una enorme propensión a simplificar, todo lo resuelven en 10 minutos, 15 minutos nos dijeron algunos, ¿no? De inmediato, déjame decirte, todo se resuelve en un sexenio, cuando realmente sabemos que requiere muchos años, décadas, algunos problemas. ¿Quién se hace cargo de esa situación? Así es. Esa es la gran pregunta. Porque, como bien lo dice aquí, perdón. Sí, por favor. Como bien aquí lo dice Edgar Morán, pensar lo que nos espera como especie es vital, porque el futuro es incierto, pero inevitable. Y esa gran pregunta que nos hace ahí Edgar Morán, el maestro. En este coloquio en el que participaron 38 grandes pensadores, premios Nobel, en el que participaron destacadísimos académicos de 11 países, 15 mexicanos y mexicanas de todas las facultades de nuestra UNAM, durante 5 días haciendo esta reflexión. Hubieron, por supuesto, más preguntas que respuestas, pero que enriquecieron de manera sustancial el planteamiento. El cortoplacismo
es sin lugar a dudas uno de los peores daños que ha hecho a la humanidad. El hecho de que ya hoy no veamos como lo fue antes, no veamos el futuro como una esperanza de ser mejores, sino con casi una certeza de que el futuro será peor que el presente. Eso es un elemento muy, muy, muy potente en términos de la convivencia de una sociedad y, por supuesto, de la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Es decir, ese cortoplacismo, estoy tomando un solo elemento de los muchos que se han planteado en este coloquio y que resumen en este libro, hacen que veamos que lo que somos es más lo que hemos destruido que lo que hemos construido como humanidad. Es decir, hemos construido grandes cosas, por supuesto, la humanidad tiene grandes adelantos, grandes cuestiones en todos los renglones, ¿no? En todas las ciencias, eso es innegable, es absurdo no pensarlo así. Pero a la hora de ver todo esto, cómo ha contribuido para construir un futuro mejor, resulta que la incertidumbre nos hace pensar que lo que hemos destruido como especie tal vez es peor, ¿no? Tal vez es Y en mayor. ese sentido, déjame volver, porque aceptando que hay una desilusión, desesperanza, apatía, frustración de que todo puede estar o va a ser peor. El tema de quién se hace cargo del futuro es que pareciera ser que hay un retraimiento, y regreso a la reflexión inicial del programa universitario, es que mientras no logremos que todos y todas hagan política y se involucren en lo público, en la política, pues ¿quién se hace cargo? Esa es la pregunta que apela. Y me gustaría hacerte la pregunta. Yo, como tú, que lo hemos platicado muchas veces, hay un retraimiento a la política en lo político. Hay una sensación, como bien lo dijiste, de menosprecio. Entonces la pregunta es, ¿quién se hace cargo del futuro? Apela a volver a reivindicar la política y lo político. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desde el programa universitario de gobierno? Porque quien se hace cargo del futuro es hacer que todos nos hagamos cargo del futuro. Eso es lo que nos estás diciendo, o nos estás provocando. Provocando. ¿No? Entonces me gustaría que reflexiones sobre esta enorme tarea de, que lo dijiste, reivindicar lo político, la política, la democracia, y no esta percepción de que nadie se hace cargo, que sería la otra pregunta. Claro. Sí, evidentemente que la acción del gobierno es esencial, de los gobiernos es esencial, eso está fuera de duda. En el último análisis de Oxford sobre los grandes riesgos globales, de los 12 riesgos globales que establece, partiendo desde el cambio climático, la inteligencia artificial, etc., etc., el número 12, Mario Luis, es la mala gobernanza mundial, como uno de los riesgos globales. Bien, partiendo de ahí, por supuesto que los gobiernos tienen, pero tenemos una responsabilidad todos, la sociedad tenemos una responsabilidad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tener conciencia del riesgo de las cosas, de lo que tenemos que aportar, de lo que tenemos que decir. Dice, por cierto, a propósito de elecciones, Mario, dice Harari en sus 21 lecciones sobre el futuro, que cuando se acerquen las elecciones y si un candidato no es capaz de contestarnos 4 preguntas diciéndonos, primero, ¿usted qué haría en relación con una guerra nuclear? 2, ¿usted qué haría para evitar el cambio climático? 3, ¿usted qué haría en relación con el tema de la inteligencia artificial y la acción de gobierno? Y 4, ¿usted qué haría para poder incorporar todos los temas que generen un mayor empleo, un mayor bienestar? ¿Y cómo ve para dentro de 40 años el futuro?
y si no le contesta, no lo vote, dice, ¿no? Dice Harari. Sí. Bueno, estoy retomando más o menos, no literalmente, lo que dice este pensador. Y lo digo porque, en efecto, esto que está diciendo, con lo que tú mencionas, es que necesitamos, y ojalá así fuera, todas las herramientas, la educación, la instrucción, la capacitación, la política, el servicio público, todos tenemos algo que hacer. No nada más contemplarlo, no nada más lamentarlo, sino asumir una nueva cultura política, una nueva cultura en la que, bueno, el programa no puede ser responsable, puede ser un pequeño auxiliar, ayudante de esto. Nuestra universidad es tan potente, tan rica, tan extraordinaria, que seguramente está aportando ya, de siempre, está aportando para ello. Sin embargo, tenemos todavía una deuda todos. Yo creo que, por último, en septiembre, parece que las Naciones Unidas te ha escuchado tu preocupación, porque en septiembre las Naciones Unidas convoca a una cumbre de jefes de Estado. Sí. A una cumbre de jefes de Estado intentando responder a esta pregunta: ¿quién se hace cargo del futuro? O bien dicho, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos en esto? Yo te agradezco enormemente, doctor Eduardo Robledo, la oportunidad de dar estas pinceladas de este programa universal que es tan importante. Y por otra parte decir, a mí me da mucho gusto que, como responsable del programa universitario de gobierno, el responsable es Eduardo Robledo. Qué bueno que esa respuesta por lo menos está ahí contestada. Y sin duda el coloquio de septiembre, los otros eventos diplomados, es parte de esta enorme necesidad, como Eduardo Robledo, la universidad en su conjunto, la UNAM, plantea. Pensar el futuro requiere el esfuerzo de todas las visiones, todas las complejidades, con un objetivo fundamental: construir, hacer más y más democracia. ¿Qué es lo que puede construir gobiernos efectivos, políticos, mejores, más comprometidos? Y en ese sentido, gracias Eduardo Robledo por presentarnos. Por favor, consulten su página, estarán los datos. Hay que darle seguimiento a este programa. Exacto. Lo primero que tendríamos que pedirles es leer este libro. Por ahí podríamos empezar, los que no hemos empezado. Y decirles que este libro tiene una enorme fortaleza que no está en línea completo, todas las presentaciones, todos. Gracias por acompañarme, gracias Eduardo Robledo, qué gusto. Muchas gracias. Buenas noches.